Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida una vez más a este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Pedro Alberto Verdeja Padilla. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna por la UNAM y actualmente es adscrito al Hospital General de Zona de Medicina Familiar número 29 del IMSS. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, también por acompañarnos. Y les damos la palabra para poder empezar la exposición, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a tratar es secuelas debidas a infección por COVID-19. Para preparar esta presentación, pues solicitamos el apoyo de muchas personas. Les damos un agradecimiento, compañeros de ahí del Hospital General de Zona número 29 del IMSS, a Berta Leticia Calderón Flores, Alberto Hernández Rojas, también a las maestras en Ciencias de la Salud, Verónica Montiel López, Sandra Hernández Valencia, al doctor presente José Eduardo Ruiz Montiel, residente de Medicina Interna del Centro Médico Nacional La Raza, y un servidor, yo soy, como ya me comentaron, el ponente. También me encuentro adscrito al Hospital General de Zona número 29 del IMSS. Y bueno, debido a que el tema es bastante complejo, por eso decidimos, desde que nos enteramos del tema, tratar de formar un equipo multidisciplinario. Hay demasiada información y estábamos entre tratar de hacer una presentación pues compleja que abarcara todos los temas y hacer una presentación que nos ayude a todos para tratar de entender un poquito lo que es las secuelas de infección por COVID-19. Entonces nos fuimos más por esta segunda opción, tratar de hacerlo para todos, para que podamos iniciar discusiones. Y bueno, esperemos que pues les agrade, sea amena la presentación. Y bueno, también tenemos agradecimientos especiales a Gabriela Islas Lagunas, anestesióloga y especialista en algología del INER, a María del Rocío Huerta Teutli, médico cirujano especialista en rehabilitación, y a Adrián Pérez Toledo, geriatra y especialista en medicina interna también del Hospital General de Zona 47 del IMSS. Y bueno, ¿qué temas tenemos la intención de tratar ahorita? Vamos a iniciar con una introducción que pues es bastante interesante para ver la problemática de las secuelas de COVID. Hablaremos obviamente de la historia natural de la enfermedad y vamos a ver por qué es tan importante volverla a citar. Definición de secuela, términos relacionados a lo que es secuela, frecuencia de secuelas tras la infección por COVID-19, principales recomendaciones de atención, problemáticas actuales, y al final queremos hacer también una sesión de casos clínicos, presentar 2 casos clínicos para que todos podamos participar, para hacer una mesa abierta y pues podamos conversar acerca de los casos y de la importancia de lo que vamos a tratar y pues el conocimiento que vamos a obtener a través de los casos. Entonces, empezamos con la introducción, que es el síndrome post-COVID. Un caballo de Troya, según Figueira González, que pues es una editorial española que encontré. Hablas sobre nosotros, bueno, aquí como podemos ver en la imagen, nosotros aquí estaríamos recibiendo a nuestros pacientes en nuestra unidad de atención y llega nuestro paciente y nos presenta síntomas después de haber presentado la enfermedad. Nosotros aquí, pues inicialmente lo que vemos es lo que el paciente nos presenta y como acaba de sufrir COVID, pues posiblemente él presenta secuelas por la enfermedad o presenta un síndrome post-COVID, que ya vamos a hablar un poquito sobre esos términos para tratar de ser un poquito más claros, pero ¿qué se encuentra dentro de este caballo de Troya? Puede ser que sea su enfermedad crónica o puede ser que sea algún estado que se presenta después a consecuencia de la enfermedad. Entonces, pues nos encontramos ante esa incertidumbre. Esa es la importancia de tratar de, pues, hacernos de nuestros recursos como clínicos y pues buscar entre nuestro paciente para saber si se trata de una enfermedad crónica o si son secuelas de COVID. Entonces, esta editorial cita 3 puntos interesantes. Wertz informa que más del 90% de los pacientes presenta algún tipo de sintomatología posterior a 3 meses de infección, lo cual es bastante importante. Putman
realizó resonancia magnética a 100 pacientes recuperados por SARS-CoV-2. El 78% presentó afección cardíaca y la más frecuente de estas afecciones cardíacas fue inflamación. Y el 50% de los pacientes que presentaron neumopatía crónica como enfermedad previa y que presentaron infección por COVID, presentaron alrededor de 2 semanas después una reducción del flujo respiratorio a menos de 60 litros por minuto, lo cual dificulta el uso de dispositivos y pues llevó a muchos de los pacientes a la rehospitalización. Entonces, esto pues es una buena introducción a la problemática de la que estamos hablando. Entonces, tenemos que hablar obviamente de la historia natural de la enfermedad para saber dónde nos encontramos. Hablamos del periodo prepatogénico, en el cual pues tenemos la tríada ecológica, que podemos ver la imagen aquí abajo a la derecha en sus pantallas. Está conformada por el agente, el ambiente y el huésped. Y entonces entramos a un periodo patogénico donde tenemos daño a distintos niveles, inicialmente daño celular, después tisular, orgánico, sistémico, después llegamos a la cronicidad en algunos casos y bueno, el desenlace tendría que ser la curación. Vamos a tratar de poner imágenes con permiso de muchos de los autores para tratar de hacer más amena la presentación. Este esquema nos ilustra los tres tipos de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. El periodo prepatogénico, en este caso, como lo habíamos comentado, donde se presenta la tríada ecológica, tiene la intención de, valga la redundancia, prevenirnos de contagiarnos de la enfermedad. La prevención secundaria tendría la intención de evitar que lleguemos a la enfermedad crónica. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta porque no solo vamos a tratar la enfermedad en agudo, sino que el objetivo también debe ser prevenir la enfermedad que llegue a la cronicidad y a la invalidez. Desde luego, aquí arriba en sus pantallas pueden ver cambios tisulares, signos y síntomas. Después viene la lesión, la cronicidad, la invalidez, y en muchos casos, desafortunadamente, hemos visto que pues los pacientes llegan a morir, pero también muchos de los pacientes llegan a presentar limitación del daño, y también muchos pues llegan a curarse. Hasta el momento vemos que pacientes que hemos seguido, que están hospitalizados, se llegan a presentar en un 80, 90%, como decía la introducción, de algún síntoma que ahorita lo vamos a estudiar un poquito más a conciencia. ¿Y cuál sería el objetivo de la prevención terciaria? Ayudar al paciente que ya está presentando cronicidad e invalidez a una terapia de rehabilitación, a disminuir el daño y a llevarlo, pues, obviamente a mejoría, pues, obviamente de sus condiciones de invalidez. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver también de otra forma esquematizar la historia natural de la enfermedad. Aquí podemos ver de azul la carga viral y tenemos diversas fases. La fase de contagio, la fase de inicio de síntomas, después la hospitalización, que aquí vemos que nos dice que el 46.5% de los pacientes es quienes la presentan. Después tenemos un 3.9% de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos y pues el 7.8% que pues hasta la fecha sigue cambiando, que es la cantidad de pacientes que llegan a fallecer, pero en esta corte que estamos presentando fue del 7.8%. Y bueno, ya sabemos la probabilidad de contagio, que antes de los síntomas se da en un 48%, encerrada en un circulito la fase más importante que tiene que ver con la carga viral, y la carga viral de 10 a las 6 copias, y cuando se encuentra pues inferior a esta carga viral, pues podríamos pensar que la probabilidad para contagiar es menor, sin embargo se presenta. Y pues aquí también esto es hasta el momento controversial, porque sabemos que hasta los 10 días ya se ha platicado que en diversos foros que los virus se encuentran
con capacidad de infectante y ya después pues se puede reducir. Sin embargo, pues en cuestión, yo como médico me he encontrado incluso casos de 2 a 3 meses en los cuales siguen siendo positivos los pacientes, sobre todo cuando ya presentan enfermedades crónicas, pero pues desde luego son casos muy, muy extraños, muy raros, por decirlo así. Esta es otra imagen en la cual podemos ver, pues, en qué momento presentamos la PCR positiva. Aquí está el umbral de infección que les comentaba. Y bueno, ¿qué pasa después? Ya vemos que hay un descenso paulatino de la carga viral, pero después empieza una fase inflamatoria, que es lo que podemos, me voy a saltar esta imagen, me voy a la siguiente. Podemos ver una fase viral que va en descenso, pero bueno, estas son las 3 fases: la fase temprana, la fase pulmonar o la fase progresiva, y la fase 3, que sería una fase crítica. Aquí vemos que mientras va disminuyendo la carga viral, vemos que se va incrementando la inflamación y la coagulopatía. Y entonces, pues así como observábamos en esta imagen, vemos, aquí el rojo está hablando sobre los anticuerpos, pero vemos que se presenta una fase inflamatoria, y esa fase inflamatoria pues está presentándose en el periodo crítico y ya sabemos que es la que causa daño. Y pues hasta cuánto se va a prolongar este daño, aún no lo sabemos, y aún no sabemos si los síntomas que se presentan en este síndrome post-COVID o en las secuelas, que es el tema de hoy, puedan ser debidos a la persistencia de esta fase inflamatoria, que pues puede hacerse subaguda o incluso crónica. No sabemos aún, hay muchas cosas que aún desconocemos. Esto es parecido a lo que ya estábamos relatando. Y bueno, esta imagen la repetí al final. ¿Por qué? Porque es bien importante lo que hemos hablado de la prevención secundaria, el tratamiento a distintas fases: la primera fase, la segunda fase, la tercera fase y la cuarta fase, que podremos considerarla como la fase de subaguda y que nos lleva a la fase crónica. Entonces, un tratamiento que iniciemos en la primera fase, la fase progresiva o la fase crítica, puede ser determinante ante el futuro del paciente para evitar que llegue a presentar secuelas. Entonces, tenemos que empezar a tratar las secuelas desde aquí, y eso es un gran reto, porque incluso, como ustedes pueden ver, hay muchos medicamentos aquí presentes que nosotros hasta el momento ya hemos visto que se han ido descartando, pero sería revisar estas cortes científicas y ver si algunos de estos pacientes a la larga pudieron haber tenido disminución de las complicaciones. Y bueno, en la misma, bajo el mismo tenor, pues ver si también estos pacientes que recibieron estos tratamientos pudieron haber tenido más complicaciones. Tenemos que ser cuidadosos al respecto, no medicar al paciente si no hay. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la seguridad del tratamiento al final, pero esto es bien importante tenerlo en claro. Y bueno, ¿qué antecedentes tenemos? Sabemos que la primera epidemia del SARS nos dio evidencia y nos dio también algunos datos clínicos sobre secuelas en los pacientes, pero también tenemos el coronavirus en el Medio Oriente, el MERS, que inició en Arabia Saudita en 2015 y que, bueno, también nos brindó datos. Pero aquí podemos ver que los síntomas del COVID-19, el SARS-CoV-2, se presentan por más tiempo, a diferencia de las otras enfermedades. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchos de los antecedentes que tenemos son gracias a esas epidemias previas que se presentaron. Entonces, vamos a empezar con las definiciones. Secuela. Si nos vamos a un diccionario médico, dice cualquier trastorno que se produzca como resultado de una enfermedad, una terapéutica o una lesión. Aquí vamos a empezar a meter un poquito de problemas al respecto. Cuando hablamos de una secuela, podemos hablar de una secuela cuando la enfermedad ya no está presente o debe de estar forzosamente presente. Bueno, aquí la definición es clara, dice que puede ser cualquier trastorno que se produzca como resultado de una enfermedad. Entonces, si nos vamos a los términos MESH, que son los términos que nos auxilian para
para acceder a la información que se encuentra en los artículos, vemos que la palabra secuela se encuentra englobada en el concepto de complicaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos buscar en la literatura médica secuela, tendríamos que usar precisamente complicaciones y ver ya en el texto si se adapta a nuestra propia intención de búsqueda del término. Otro término es enfermedad crónica, que, bueno, la particularidad de aquí está subrayado, son entidades permanentes que dejan incapacidad residual y son causados por alteraciones patológicas no reversibles. Tenemos otro concepto que es el tiempo, y este fue forzosamente aquí introducido porque tenemos dos conceptos que vienen englobados, que es efecto a largo plazo y efectos a largo plazo, que pues si nosotros también nos metemos a la literatura médica y metemos estas palabras clave, vamos a encontrar que pues también el síndrome post-COVID, las secuelas, van a estar relacionadas al tiempo. Entonces el término MESH aquí sería tiempo y COVID, por ejemplo, para buscar un artículo que esté relacionado a efectos a largo plazo de COVID. Y efectos adversos a largo plazo, el concepto dice, efectos perjudiciales persistentes derivados del tratamiento. Esto es bien importante, porque los efectos adversos no es adversos a la enfermedad, sino es efectos adversos al tratamiento. Entonces, si nosotros buscamos efectos adversos persistentes derivados del tratamiento por COVID, entonces tenemos que ser bien precisos y dejar en claro que estamos buscando respuestas adversas a los tratamientos. Entonces sería un término que no nos puede auxiliar mucho al momento de buscar literatura. Y bueno, aquí empezamos a hablar de otros términos. Comorbilidad es la presencia concurrente de dos o más enfermedades no relacionadas con el diagnóstico primario. A diferencia de otros términos, en comorbilidad sí presentamos una enfermedad protagónica. A diferencia de multimorbilidad, que el término se parece mucho, pero aquí vemos que son enfermedades en las cuales no hay dominio claro de alguna. Esta parte de la presentación puede ser un poquito cansada porque pues, es texto, pero bueno, va a pasar rápido. Pluripatología, en este caso, está relacionada a los dos términos anteriores. Y bueno, aquí el término se refiere a que encontramos enfermedades en las cuales es difícil identificar un protagonismo y empezamos a entrar en lo que es la complejidad de la enfermedad. Aquí se divide en 8 categorías de la A a la H, ustedes la pueden encontrar en diversos cuadros por vía electrónica. Y bueno, ya vamos a entrar a lo que es el paciente crónico complejo, pero para eso tenemos que ver lo que es la polimedicación, porque tenemos que ser un poquito juiciosos sobre qué tipo de tratamiento le vamos a dar a los pacientes. Se ha visto que más de 5 medicamentos en un solo paciente ya lo llamamos como polimedicación, y más de 10 se conoce como polimedicación excesiva. Y podemos observar que esta polimedicación ha tenido un incremento desde los años 90 en 1.9% a 5.8%. Esta es población española. Aquí tenemos que diferenciar entre la polimedicación apropiada y la problemática. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros como médicos tratantes, si nosotros llevamos al paciente a una medicación problemática, podemos incrementar los efectos adversos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de medicamentos que le vamos a dar. Y bueno, también tenemos que cuidar los efectos secundarios. Ustedes pueden ver aquí, les puse el link sobre una plataforma de Medscape en la cual ustedes pueden introducir los medicamentos en inglés y ver qué tipos de interacciones tienen. Y afortunadamente, pues aquí el Medscape les va a decir cuáles son las interacciones desde las más peligrosas hasta las pues más sobrellevables, por decirlo así, en las cuales a ustedes se les dice que tiene que tener una vigilancia estricta o una supervisión, en la cual pues se puede esperar algún efecto adverso, pero también les va a avisar cuando sea
completamente contraindicada la interacción de esos dos medicamentos. Entonces es una plataforma que pues apuntémoslo por ahí de que tenemos que tener una palomita para utilizarla siempre que tengamos un paciente. Hacer esa buena práctica de siempre todo paciente que tenemos y que le damos medicamentos, voy a revisar qué tipo de interacciones tenemos para que sea un tratamiento seguro. Después llegamos al término de fragilidad, que pues yo creo en COVID, aunque es un término reservado y siempre pensamos que es adecuado para pacientes geriátricos, no sabemos si nuestros pacientes que están siendo egresados de hospitalización pueden presentar ciertos grados de fragilidad por el daño multiorgánico. Pero bueno, es una baja resistencia al esfuerzo, así se define, debilidad, inactividad física, lentitud de movimientos y pérdida de peso. Es un deterioro de múltiples sistemas fisiológicos y de reserva biológica. Discapacidad, este término también es importante, es un estado de pérdida funcional que tienen como consecuencia la disminución de la actividad personal y la limitación de la persona en la sociedad. Encontramos reducción de las capacidades físicas y mentales, lo cual limita la individualidad de la persona y su independencia. Y finalmente tenemos dependencia, que pues ya tenemos una persona que tiene cierto grado de discapacidad, pero lo que queremos es que pues trate de llevar a cabo sus actividades elementales de la vida diaria. Dependencia sería no poder realizarlas, en este caso, aquí vemos la imagen: comer, higiene personal, vestirse, dormir, control de esfínteres, movilidad funcional. Nosotros como médicos de primer contacto, en un paciente que pues, está presentando tentativamente, recuerden el caballo de Troya, alguna secuela de COVID, tenemos que identificar todo esto. Estos términos son bien importantes. Me regreso: fragilidad, discapacidad y dependencia. ¿Dónde se encuentra nuestro paciente? Y si es un paciente dependiente, la dependencia se puede, pues, tratar de acuerdo a las condiciones físicas del entorno, vamos, o sea, sí se puede hacer algo por estos pacientes. Y bueno, también identificar problemas que puedan tener los cuidadores. Y entonces ya llegamos al concepto del paciente crónico complejo, que es aquel que presenta mayor complejidad en su manejo, presenta necesidades cambiantes que obligan a revaloraciones continuas y hacen necesaria la utilización ordenada de diversos niveles sanitarios, asistenciales y sociales. O sea, por eso les puse la imagen de la diferencia entre igualdad y equidad. Y esto es algo muy importante. Igualdad sería darle a todos los pacientes la misma atención. Equidad sería identificar qué pacientes necesitan más de los servicios sanitarios, más de la asistencia social, más de revisiones por diversas especialidades, estudios de laboratorio, una mayor intervención para que ellos se les pueda llevar a la igualdad. A la equidad más bien sería el término adecuado, y bueno, al paciente que pues requiere de lo suficiente, sería el paciente que necesita, que requiere de lo suficiente para poder llevar a cabo pues su atención y obviamente si hablamos en términos de la prevención, pues su prevención terciaria. Y bueno, entonces ya entramos de lleno a lo que es el síndrome post-COVID, ya una vez hablando sobre estos conceptos previos. Existen distintas definiciones. La primera había sido signos y síntomas 4 semanas posteriores a la enfermedad, después se amplió a 4 a 12 semanas, y después signos y síntomas que continúan por más de 12 semanas sin otra explicación. Eso es importante porque pues después de 12 semanas tendríamos obligatoriamente que buscar qué otra entidad clínica, entidad patológica está causándonos estos signos y síntomas, hacer semiología, hacer historia clínica. En la definición se incluye COVID-19, prolongado o asintomático. Y bueno, estas guías fueron las guías de la NIS post-COVID-19. Esta es una revisión sistemática que acaba de salir a principios de este mes, en la cual juntaron todos los estudios
que brindaban información de más de 100 pacientes, o sea, todos los estudios de menos de 100 pacientes fueron hechos a un lado. Aquí hay intervención nacional y bueno, destacamos aquí que hasta el 80% de los pacientes presentó algún tipo de síntoma y podemos ver aquí las bolitas, tomemos más atención en las bolitas rojas, las amarillas y las un poquito amarillas claras, rojas, naranjas y amarillas, y vemos que el principal es fatiga. Y después podemos ver dolor de cabeza, desórdenes en la atención, anosmia, que anosmia va con la gustia, que pues es un síntoma que muy seguramente muchos de nosotros hemos escuchado y se puede extender hasta 3 meses y hay personas en las cuales se sigue extendiendo. Y bueno, ¿qué más? Vemos pérdida del cabello, el cual se ha adjudicado a la respuesta inflamatoria, tos, polipnea, dolor torácico, náuseas, alteraciones auditivas y bueno, ya después tenemos otro tipo de alteraciones. En realidad, esta revisión sistemática se llama 50 alteraciones. Bueno, esta es una guía española. También pueden darse un clavado a la literatura española. Tienen bastante sobre el síndrome COVID. Estas imágenes fueron tomadas de algunas de sus guías. Han tratado de hacer un enfoque, pues, integral para atender a estos pacientes. Y ahorita vamos a ver identificaron también qué pacientes se encuentran como de riesgo, que son las imágenes que vamos a ver. Pero aquí podemos ver los síntomas generales, hasta en diferentes grados. Sensación histérmica, febrícula, fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, sudoración profusa, escalofríos. Voy a tratar de mencionarlos todos para que los tengamos presentes. Alteraciones tromboembólicas, como la enfermedad tromboembólica venosa, accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, síndrome postrombótico, hipertensión pulmonar tromboembólica. De las respiratorias tenemos tos, disnea, opresión o dolor torácico, laringoespasmos, broncoconstricción, desaturaciones bruscas y transitorias, los cuales pueden hacer que muchos de nuestros pacientes regresen a hospitalización, expectoración continua, hemoptisis y debut de neumopatía crónica. Algunas alteraciones de cabeza y cuello, picor y dolor de garganta, disfagia, boca seca, afonía, disfonía, otalgia, ototubaritis, aptas, congestión nasal. Entre los cardíacos encontramos palpitaciones, que también es un síntoma bastante frecuente. Tenemos hipotensión ortostática, debut hipertensivo, miocarditis, pericarditis, taquicardia, bradicardia sinusal, síncope. Todo esto va a ser importante para cuando más adelante hagamos nuestro estudio del caso y pues identifiquemos signos y síntomas del COVID crónico. Bueno, podemos también llamarlo así, pero el término correcto es el síndrome post-COVID. Alteraciones osteomusculares, artralgias, mialgias, calambres, contracturas, dolor de espalda, atrofia y debilidad muscular, alteraciones digestivas como dolor abdominal, náusea, vómitos, diarrea, dispepsia, intolerancia, pirosis, flatulencias, endocrinológicas como desnutrición, lo cual también tenemos unas diapositivas que hablan sobre el riesgo de la desnutrición en estos pacientes y que, pues, bueno, también tras una estancia hospitalaria prolongada o tras el proceso inflamatorio, pues, desarrollaron estas entidades. Esto, aunque no se señala en nuestra corte, es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otros? Pérdida de peso y masa muscular, hiperglucemia de estrés, diabetes, tiroiditis, disfunción tiroidea, otras endocrinopatías, alteraciones hidroelectrolíticas, hipofosfatemia, psiquiátricas como depresión, ansiedad, estrés postraumático e insomnio. Recuerden que tenemos que ver a nuestro paciente en la esfera biopsicosocial y siempre también identificar en él datos de estrés, de ansiedad. Muchos de los síntomas que presenta el paciente, pues obviamente tienen un componente afectivo y creo que un gran error podría ser decir que nuestros pacientes llegan con dolor, con malestar y pues pensar que es ansiedad solamente. Tendríamos que responsablemente estudiar estos síntomas.
Y las alteraciones renales, que sería un daño renal agudo secundario a tubulopatía proximal, glomerulopatía y microangiopatía trombótica, que pues está relacionado al momento agudo. Y bueno, algunos pacientes, incluso en hospitalización, tuvieron que iniciar terapia sustitutiva de la función renal. Y los neurológicos, que también están, bueno, todavía no sabemos si exista un efecto citopático claro o sea consecuencia solamente de inflamación en sistema nervioso o en sistema nervioso periférico, tanto central como periférico, pero observamos anosmias de larga duración, disgúcias, cefaleas, debilidad del enfermo crítico, confusión y desorientación, crisis comiciales, temblores, alteraciones de la marcha, falta de concentración, quejas de memoria, alteración atencional y déficit de concentración, parestesias, disestesias, mareos e irritabilidad, neuropatías, hipoacusias, acúfenos, hiperacusias, que ya vimos que son frecuentemente citados, y en algunos casos ha sido reportado síndrome de Guillain-Barré y secuelas de ictus. Muy seguramente pues hemos visto desafortunadamente pacientes que han quedado con estas secuelas en nuestra práctica diaria. Esta es de la guía española que les comentaba. ¿Qué paciente es el que tiene más probabilidades de presentar complicaciones después de la infección por COVID? El promedio en esta guía era de 69.4 años. Estamos hablando de pacientes mayores que durante la estancia presentaron 84.2% fiebre, 73.2% tos, con morbilidad cardiovascular, 80% que hicieron neumonía, 39.7% que tuvieron dislipidemia, 19.4% que tuvieron diabetes, y 50.9% que tuvieron hipertensión, obesidad o enfermedad renal crónica. Y pues ya observamos que hay pues más afección, también es un factor de riesgo, el sexo masculino en 57.2% de los pacientes. Entonces, idearon este algoritmo para identificar pacientes que tengan alto riesgo de complicaciones. Tenemos los pacientes de bajo riesgo. Aquí se divide en tres características básicamente. Los pacientes que no tuvieron ninguno de estos factores de riesgo a considerar, vamos a citarlos: paciente mayor de 60 años, paciente crónico, ya lo habíamos comentado, obesidad, desnutrición, que sea grupo de riesgo, ya sea pacientes inmunodeprimidos, oncológicos, trasplantados o pacientes embarazadas, alteraciones radiológicas marcadas al alta, persistencia de insuficiencia respiratoria con oxígeno al alta, secuelas neurológicas graves tras el ingreso a unidad de cuidados intensivos, ventilación invasiva durante el ingreso y ventilación de alto flujo durante el ingreso. Como ven, aunque yo pueda ser un paciente que no tengo obesidad, que no tengo enfermedades crónicas, pero llegué a presentar una respuesta inflamatoria severa que me llevó al daño pulmonar, a la lesión pulmonar, y me obligó a internarme en la unidad de cuidados intensivos, eso ya me hace considerarme como factor de riesgo. Entonces los dividimos en dos. Los que no tuvieron ingreso hospitalario, pero tuvieron alguno de estos síntomas, se van a entrar al riesgo moderado. Si fue un paciente que presentó estos síntomas y fue hospitalizado, que diga, si fue un paciente que tuvo estos factores de riesgo y fue hospitalizado, lo vamos a considerar como de alto riesgo. Y en medio vamos a encontrar los pacientes que tuvieron un ingreso hospitalario, pero que no presentaron ninguno de estos factores de riesgo a considerar. Entonces, en resumen, los dividimos en bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. ¿Qué recomendaciones? Después de la revisión de los artículos y de el apoyo de los compañeros con los que construimos la presentación, llegamos a estas recomendaciones para que pues ustedes las puedan llevar a su práctica diaria. Las recomendaciones de seguimiento: poner atención especial a los síntomas que continúan desde la etapa aguda de la enfermedad, dar seguimiento de los pacientes hasta 6 semanas del egreso, o sea, no solo es darlos de alta, sino saber también qué pasa con ellos, porque muchos de ellos a las 2 semanas regresan con exacerbaciones, con datos de inflamación de nuevo, con falta de aire, con desaturación. Ser conscientes de la variabilidad de los síntomas a lo largo del tiempo. Por eso, aunque pues a lo mejor pareció un poquito aburrido y todo, era importante mencionarlos, cuáles eran esos signos y síntomas.
estudios de laboratorio y gabinete para darle seguimiento a los pacientes y monitoreo en casa. Esas serían las recomendaciones de seguimiento. Y las recomendaciones de atención, o sea, nuestra práctica médica sería una historia clínica, verificar la severidad de los síntomas y patologías previas, y evaluar las alteraciones en la vida diaria, trabajo, educación, movilidad e independencia, ya lo habíamos comentado, por eso son importantes los conceptos previos. Siempre verificar signos vitales en casa y en consulta y considerar apoyo psicológico y social anticipadamente. Aquí en la guía española también ya ven el algoritmo y ven del lado izquierdo de su pantalla cuáles son las recomendaciones para los médicos que se encuentran en atención primaria y los médicos que se encuentran en segundo o tercer nivel. Algunas son repetitivas, es el análisis de sangre, cuáles, hemograma, bioquímica, coagulación y serología, a aplicar escalas de depresión, escalas de ansiedad, valorar el sueño, encuesta de calidad de vida, valoración del estado nutricional, valorar la fragilidad del paciente y pacientes que presentaron neumonía o refieren disnea, realizar radiografía de tórax. Esas son como nosotros como médicos de primer contacto, pues nuestras obligaciones. ¿Y cuáles serían las obligaciones de los médicos que se encuentran en segundo o tercer nivel? La valoración clínica, evaluación de la disnea, pruebas de función respiratoria, analíticas de sangre, también aquí ya se incrementa la complejidad, hemograma, respuesta inmune, microbiología bioquímica, cribado nutricional, ya también, como les había comentado, tenemos un apartado para hablar de eso. Si hubo insuficiencia respiratoria, hacer una gasometría, angiotomografía computarizada torácica con mapa de yodo o tomografía torácica de alta resolución, valorar la calidad de vida, cuestionario de actividad física y cuestionario de evaluación del estado emocional del paciente. Estos son los datos de alerta en los cuales si nosotros identificamos a nuestros pacientes que tengan hipoxemia severa o desaturación, datos de dificultad respiratoria, dolor torácico o síndrome de respuesta inflamatoria, llevar inmediatamente a urgencias. Y ahora sí, lo que les había comentado al inicio, vamos a encontrar un montón de tratamientos, y pues puede ser difícil admitirlo, pero si estamos a oscuras todavía en algunos aspectos en el tratamiento, en la fase aguda, pues en la fase crónica estamos pues también tratando de aprender sobre la marcha. Entonces tenemos que seguir estas 5 reglas que son básicas para iniciar un tratamiento. El tratamiento que vamos a iniciar es eficaz, para eso tenemos que ver los estudios clínicos. ¿Qué se debe de valorar en un estudio clínico? El tamaño del efecto, que lo podemos observar por el riesgo relativo, la razón de momios, el hazard ratio y la significancia estadística. Pero no solo la significancia estadística, sino también ver la potencia del estudio en dado caso de que asegure que no hay diferencias estadísticas. Son 3 cosas bien importantes al evaluar la eficacia del estudio. ¿Es eficiente el tratamiento en la práctica médica? ¿Esto cómo lo vamos a ver? Que los resultados que observamos en los estudios sean reproducibles en nuestra práctica diaria. O sea que lo que vimos en los artículos y lo estamos llevando a nuestra práctica, pues sea reproducible, que estemos encontrando los mismos resultados en nuestra práctica médica que lo que encontramos en los artículos. Si no, pues puede haber ahí algún problema. Esto es tal vez de lo más importante. Todo es importante, pero esto sería de lo más importante. ¿El tratamiento es seguro? Aquí tenemos que ver los efectos adversos. Los efectos adversos no deben sobrepasar los beneficios. No podemos poner en riesgo a nuestros pacientes. Todo esto tenemos que considerarlo, porque en algún momento iniciamos tratamientos con un montón de medicamentos para tratar de salvarles la vida o hacerlo mejor por ellos, para prevenir secuelas, pero también debemos ser conscientes que si no lo hacemos de manera responsable podemos dañarlos. El tratamiento también debe ser accesible, o sea, también debe ser un tratamiento que podamos, como sociedad, con los pacientes, acceder a ellos. Y pues bueno, ahorita esto es
una problemática importante. Y además el tratamiento debe ser preciso. Deben haber indicaciones posológicas concretas y en situaciones determinadas. Aquí la recomendación sería decirle al paciente siempre cómo se va a medicar, en qué dosis y cuánto tiempo. Desafortunadamente a lo mejor suena básico, pero a veces no hacemos eso. Y aquí vienen las preguntas. Estamos en el contexto de la prevención secundaria, prevención terciaria, anticoagulación, oxígeno suplementario, esteroides, aerosoles, antibióticos, analgésicos, vitaminas y suplementos nutricionales, homeopatía y medicina alternativa. Todo esto no solo son medicamentos los que en la prevención secundaria podemos utilizar para evitar secuelas, sino que también puede ser el uso de oxígeno, incluso puede ser la intubación oportuna en caso de que nuestros pacientes se encuentren graves. Y también hay que considerar que muchos de nuestros pacientes pues, van a recurrir a terapia, a tratamientos alternativos y tenemos que pues, estar preparados de los efectos adversos que se pueden llevar a cabo por este tipo de tratamientos. Muchos de los que vienen aquí en forma de pregunta aún no sabemos sobre su seguridad, su eficacia, su eficiencia y pues tenemos que como científicos también que somos, tratar de aportar. Si ustedes pues encuentran casos particulares, también es importante que los comuniquen, hacer pues aportaciones científicas, hacer revisiones de casos y llevarlos a las revistas. Todos podemos cooperar en ese aspecto. Vamos a hablar un poquito de rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria ha visto un impacto en la mejoría de los pacientes. Aquí hacemos hincapié en la respiración abdominal, la respiración costal y bueno, estas dos imágenes estas dos imágenes son sobre respiración abdominal, que puede hacer el paciente tanto acostado como sentado. Y la siguiente imagen, esa sí es de respiración torácica, tanto acostado como sentado. Vamos a ver aquí, bueno, también lo puede hacer en decúbito lateral. No está indicado el uso de inspirómetros, incentivos. En este caso, el que estaría recomendado sería el volumétrico, pero siempre hay que tener... es la siguiente diapositiva. Me voy a saltar un poquito y ahorita regresamos. Hay que tener en cuenta esto, la escala de Borg. Tenemos que observar a nuestro paciente cuando realice los ejercicios. No podemos dejar solo al paciente para que él realice la terapia de rehabilitación. Tenemos que observarlo. Entonces la escala de Borg nos va a decir el esfuerzo que está realizando el paciente. En estos ejercicios tenemos que observar si el paciente rebasa el grado 3, que sería regular. Si lo encontramos con un poco fuerte el cansancio, tenemos que regresarnos en intensidad y en frecuencia. Entonces, ahora sí nos regresamos. Y bueno, este es otro ejercicio en el cual el paciente va a poner una botellita de agua, va a poner un popote largo y va a soplar hasta sacar todo el aire para tratar de pues ayudar también a sacar los detritos celulares que se encuentren. Este también es un ejercicio de rehabilitación. Son los 4 que pues han estado en distintas recomendaciones. Sobre algunas otras consideraciones sobre la rehabilitación, realizar ejercicio físico diario. Recuerden la escala de Borg, no sobreexigir a nuestros pacientes. Vamos a encontrar distintas recomendaciones como la caminata de 5 minutos, empezar a hacer pruebas. Siempre tenemos que observar a nuestro paciente y ver si nuestro paciente empieza a presentar datos de dificultad respiratoria, si empieza a desaturar. Tenemos que ser sumamente responsables y tener mucho cuidado, no forzarlos. No tenemos que correr, tenemos que ir a la par con ellos. También tenemos que evitar periodos largos de sedentación o inmovilidad. Ya hablamos de la escala de Borg y controlar la respiración durante los ejercicios.
También una recomendación es beber líquidos frecuentemente. Y aquí tenemos dos tipos de actividad física, la actividad física con resistencia y la actividad física aeróbica. Aunque esta imagen refiere que el paciente haga sentadillas arriba en su pantalla a la izquierda, podemos hacer ejercicios de que se siente y se levante, pero siempre observando al paciente. O incluso que se apoye sobre la pared y haga pequeñas flexiones. Y la fase aeróbica, bueno, aquí pone ejercicios de levantar las piernas y saltar, pero para nuestros pacientes sabemos que eso puede ser demasiado. Puse esta imagen porque es la imagen que viene en las guías y también tenemos que ser conscientes de que algunas de las guías pueden pues no tener esta información clara, no tener estas advertencias, entonces tenemos que tener precaución. Y bueno, estas diapositivas están relacionadas a la terapia nutricional. No tenemos recomendaciones de impacto en la terapia nutricional en COVID-19. Sin embargo, observamos que la mortalidad incrementaba en la desnutrición en la epidemia de la influenza, con unos radios de 25, y la malnutrición se relacionó a infiltración pulmonar con unos radios de 6.0. Bueno, las recomendaciones de patrones de alimentación saludables, mejorar el sistema inmune, control de peso y tratamiento y control metabólico para sobre todo nuestros pacientes crónico-degenerativos. Evitar el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados que son presentados como listos para comer, por ejemplo, sopas enlatadas o deshidratadas, sopas instantáneas, cereales, desayunos, papas fritas, alimentos listos para ser calentados, ya que su contenido nutricional no es balanceado, son altos en calorías, también son altos en sodio. Consumir al menos 3 veces por semana los siguientes alimentos, que sí serían pues los recomendables: huevo, leche, yogur natural, queso, evitar los altos en grasa y pescados, además de proteínas que contienen vitamina D y que ayudan a prevenir enfermedades respiratorias. Comer al menos una fruta al día, no abusar de productos light o de dieta, ya sean bajos en grasa, azúcar, sodio o calorías. No son de consumo libre, no todos son adecuados para la salud y se podría exceder el consumo de alimentos. Y consumir una taza de verduras al día. Esta es de la guía que les había comentado, la guía española, el tratamiento integral, todas las especialidades. Y nos regresamos al concepto de equidad, lo que es el paciente con complejidad, el paciente crónico complejo, que requiere más apoyo por parte nuestra. Y bueno, por último hice estas pequeñas preguntas para bueno, pues que nos pueden servir a todos para reflexionar, siempre y cuando no olvidemos que es un tratamiento seguro. Los tratamientos que no han sido asociados a supervivencia podrían evitar secuelas, aunque también podrían exacerbar secuelas. Tenemos que ser cautelosos. ¿Qué tratamientos podrían instaurarse sin evidencia científica? ¿Cuántos meses o años podrían permanecer los síntomas post-COVID? ¿La infección por COVID-19 se puede asociar a enfermedades autoinmunes? No sabemos. A la larga también se podría relacionar a cáncer, a disminución de la esperanza de vida, y eso nos lleva a algo que podría ser lo último que les puedo comentar. Las personas que lleguen a morir por secuelas deben considerarse como muertes debidas a COVID-19. O sea, hasta el momento sabemos que tenemos cierta cantidad de personas que han fallecido por la enfermedad, pero a la larga no sabemos si esto va a incrementar por las secuelas. Y tampoco sabemos si la esperanza de vida va a disminuir en nuestros pacientes. Entonces, pues vamos a tener que llevar esta vigilancia epidemiológica. Y por eso, esta imagen que les había puesto al principio la repetimos aquí. Los tratamientos que demos en la fase aguda puede ser que impacten en el futuro de nuestros pacientes, pero también puede ser lo contrario. Puede ser que incluso nos lleven a más secuelas. Entonces, aquí, bueno, los que han hecho cohortes o ensayos clínicos, yo creo que pueden hacer un estudio de casos y control de sanidad en una cohorte o revisar pues sus variables
y ver si a la larga, siguiendo a los pacientes, pues identifican riesgo o identifican mayor presencia de síntomas con alguna de las terapias o menos síntomas con alguna de las terapias. Eso podría hacerse siempre y cuando se lleve un seguimiento de los pacientes, no solo, como les habíamos dicho, después de los 6 meses, sino un seguimiento a largo plazo. Y vamos me gustaría que todos participáramos. Traje 2 casos clínicos. El primero es masculino de la 7ª década de la vida que radica en Toluca, pero durante una visita a la Ciudad de México ingresa en el mes de septiembre del 2020 a uno de los institutos del sur de la ciudad por desaturación de oxígeno, radiografía de tórax con afección pulmonar y probable proceso neumónico, de etiología determinada hiperglicemia. Se desconoce diabético. Durante su estancia hospitalaria le diagnosticó COVID-19. Presentando además descompensación de los niveles de glucosa en sangre, por lo cual ingresa a terapia intensiva. A mediados de octubre es dado de alta con anticoagulante heparina, sin que sus indicaciones de alta se especifique en tiempo y en dosis y forma de administración, por lo cual acude al médico general a valoración, el cual encuentra como relevante al realizar estudios tele de tórax que reporta proceso inflamatorio inespecífico y persiste tos esporádica. Se le realiza una segunda tele de tórax al mes del egreso hospitalario y persiste el proceso inflamatorio, pero el paciente ya no refiere tos, los niveles de glucosa se encuentran en parámetros normales, por lo cual el paciente decide regresar a Toluca, pues refiere no sentirse a gusto bajo los cuidados de los familiares, pues le incomoda el trato porque extrema limpieza en el hogar por su presencia y son familiares que solo ve esporádicamente, además de referirse, sentirse bien. Entonces, pues no sé si ustedes tuvieran algún comentario al respecto sobre el caso que acabamos de tener. Son 2 casos. Pudiéramos esperar algún comentario, no sé. Muchas gracias, doctor Pedro. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta sobre el tema, sobre estos 2 casos, pueden realizarla poniendo su pregunta en el chat o alzando su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos el micrófono. Mientras, doctor, había, un usuario hizo alguna pregunta sobre la ponencia que dice, ¿por qué contraindican el inspirómetro incentivo, doctor? Bueno, el inspirómetro incentivo no tiene como tal la función, a diferencia del volumétrico, en el cual el objetivo es introducir el aire de manera uniforme. El inspirómetro incentivo genera más estrés y además, pues tal vez quienes han tenido la oportunidad de utilizarlos, se relaciona más a la fuerza de inspiración y eso puede ser lo que no se quiere al momento de rehabilitar al paciente. Lo que nosotros queremos es incrementar la capacidad pulmonar. Y el inspirómetro sería para incrementar la fuerza, lo cual pudiera ser nocivo en un proceso inflamatorio incluso. Entonces, incluso podría ser no solo benéfico, sino podría ser perjudicial. Ahora sí, sobre el caso, a la pregunta y comentario, en el caso expuesto, el doctor Mario Flores pregunta, ¿por qué no se realiza tomografía de tórax? Pues sí podría ser una opción. En este caso, el paciente desde el inicio, sabemos que lo recomendable sería hacer una tomografía de tórax para ver el grado de lesión pulmonar, pero también tenemos que regresar a lo que habíamos comentado. Bueno, ese sería mi punto de vista, que también tenemos que trabajar con lo que tenemos disponible. Ahorita observemos nuestro contexto social y pues también quería hablar un poquito sobre eso. Nuestra atención particular se ha encontrado con esta dificultad de que
incluso estos estudios se han incrementado mucho de precio y además ha sido muy difícil acceder a ellos. Entonces tenemos que considerar ello porque las radiografías de tórax son más fáciles de acceder. Y pues nosotros como médicos de primer contacto, pues aunque tal vez no nos brinde la calidad de diagnóstica que nos puede brindar una tomografía de tórax, creo que la tele de tórax pues, nos puede orientar. Entonces, pues desde luego sería lo ideal, pero pues en este caso también tenemos que ver si el paciente puede acceder a ello. Regresamos a nuestras 5 características del tratamiento, pero no solo el tratamiento, sino también el tipo de estudios que vamos a hacer. Y recuerden que nuestros pacientes también ya están gastados, porque muchos de ellos, no solo los que acabaron en hospitalización, sino también sabemos por las noticias y por lo que hemos visto que muchos de ellos han gastado en oxígeno, en estudios particulares, y pues también tenemos que ser juiciosos en qué estudios les vamos a solicitar, qué medicamentos les vamos a solicitar, porque pues muchos de estos tratamientos, muchos de estos estudios ellos los solventan. Entonces una tomografía en un medio particular pues va a ser un gasto que pues desde luego nosotros como médicos podríamos decir que sí es necesario, necesitamos diagnosticar al paciente, pero pues estamos en esa disyuntiva, estamos trabajando con estas problemáticas. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta con respecto al caso que dice, ¿con qué tratamiento se dio de alta al paciente, doctor? Bueno, este caso clínico lo habíamos tomado así directamente. El único tratamiento que habíamos observado había sido la heparina, pero así a mayor detalle no tuvimos más acceso. Solo venía indicada la heparina como anticoagulante, que pues aquí también podremos meter un poquito a debate sobre el tratamiento anticoagulante. Quisiera puntualizar un poquito, tal vez nos pasó, recuerden a nuestro paciente con alto riesgo, ¿hasta cuánto tiempo podemos extender la anticoagulación? Aquí hay que ir viendo, si fueron pacientes que estuvieron mucho tiempo hospitalizados o que tienen factores de riesgo como comorbilidades, obesidad, que estuvieron en unidades de cuidados intensivos o que tuvieron episodios trombóticos, se debe de extender más tiempo la anticoagulación. También algunos han sugerido que demos seguimiento con el dímero D, y en dado caso de que identifiquemos una disminución del mismo, pues empezar a retirar la anticoagulación, pero también pacientes que presentaron episodios trombóticos, incluso llegamos a escuchar recomendaciones de expertos en las cuales decían que la terapia de anticoagulación podría extenderse hasta el año, pero pues bueno, son recomendaciones, sería un grado 3 de evidencia. Gracias, doctor. Bueno, sí tenemos bastante preguntas, solo que están como comentando tanto del caso, por la pregunta abierta, y aparte otras. Entonces, respecto al caso, una participante comenta, ¿cómo saber si las patologías que se dispararon fueron por COVID? No las tenía desde antes. Y si existió el deceso, ¿por qué? Exactamente, pues ahí es el caballo de Troya, ¿no? No sabemos si muchas de las enfermedades crónicas que está presentando nuestro paciente, pues en este caso es un paciente que no se conocía como diabético y durante la estancia hospitalaria se conoció como diabético. Vemos ahí en la viñeta clínica, pero también vimos en la presentación que muchos de los pacientes pueden debutar como crónicos degenerativos al momento de la hospitalización. Entonces, aquí, ¿qué está oculto detrás de los síntomas que refiere el paciente? Sería una cronicidad. También podría ser que el paciente ya presente una neumopatía crónica. También probablemente ya no, o sea, no, si solo salió con la heparina, entonces no es diabético. Porque ahí dice que al alta ya tenía los niveles de glucosa dentro de parámetros normales y puede ser que la hiperglucemia solo fuera hiperglucemia del paciente crítico. Gracias por el tratamiento. La otra es que si no, pues que se le haga una hemoglobina glucosilada y a ver si cumple un nuevo criterio por la hemoglobina para diabetes mellitus. Muy bien, doctor. También hay aquí otros comentarios también respecto.
¿Cuáles serían las secuelas dermatológicas más frecuentes? Bueno, entre las revisiones, nada más lo refieren como eh, un flush, o sea, una reacción alérgica, pero no identificamos otra. Esa es la más frecuente. Y aparte de este caso iba a presentar hombre, ¿verdad? Sí. Ok, entonces si quiere continuamos con el otro y al final bueno. las preguntas. Entonces, dice, masculina de la cuarta década de la vida. Médico en atención de pacientes COVID-19 con antecedente de ansiedad generalizada hace 5 años y enfermedad por reflujo gastroesofágico hace 7. Inicia su padecimiento actual el 4 de junio del 2020 con rinorrea y estornudos. 3 días después con temperatura de 37.4 grados centígrados, realizando prueba para SARS-CoV-2. El 5.º día de la enfermedad con reporte por escrito de positividad al 7.º día, realizando radiografía de tórax, la cual encuentra infiltrados bilaterales asimétricos sugestivos de neumonía viral. El día 11 inicia con dolor torácico, 2 de 10 en la escala de EVA, retroesternal, punzante y opresivo, con predominio vespertino, con mejoría parcial a analgésicos relacionado con disnea, incrementando en intensidad el día 18 de la enfermedad, por lo cual realiza tomografía de alta resolución con una escala CORATS de 5, o sea, de muy alta probabilidad de COVID, sin derrame pleural o pericárdico. Inicia tratamiento con metilprednisolona y es dado de alta al día 22 tras revertir el dolor torácico. Refiere persistencia de la disnea. 6 meses después inicia con mialgias, artralgias, cansancio y dolor torácico, acudiendo a urgencias donde se encuentra por ecocardiograma con datos de pericarditis, sin criterios de hospitalización, iniciando ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas y colchicina 0.5 miligramos cada 24 horas por 14 días. No obstante, no presenta una respuesta al tratamiento, acudiendo nuevamente un mes después e iniciando tratamiento con prednisona dosis de reducción y colchicina misma dosis por 6 meses ante la sospecha de pericarditis recidivante. El dolor mejora, pero persiste la disnea. En el mes de enero inicia con palpitaciones, acudiendo con cardiólogo particular quien encuentra datos de hipertensión arterial pulmonar por ecocardiograma con presión arterial pulmonar de 35-45 milímetros de mercurio, así como disfunción diastólica leve. El Holter con taquicardia sinusal inapropiada y taquicardia sinusal paroxística, iniciando bisoprolol 2.5 miligramos cada 24 horas. Se realizó pruebas inmunológicas, las cuales resultaron negativas. Ante la disnea persistente se realiza rastreo en Centro Médico Nacional del Siglo XXI con Galio 67, el cual reporta estudio positivo para proceso inflamatorio en región miocárdica. Aquí tenemos una mano alzada, doctor, de el usuario Humberto Luna. Adelante, Humberto, buenas tardes. Ya tiene el micrófono abierto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a lo que se está refiriendo usted es cuando aquellos pacientes que ya tuvieron COVID-19, el tratamiento, o sea, que ya pasaron por la infección o bueno, por el virus. Sí, son pacientes que fueron egresados ya con Ajá. Aquí, bueno, en el contexto del caso no, o sería en el contexto del caso. Sí. En el contexto. Sí, bueno, aquí en el tratamiento de este paciente, pues lo inicia con varias patologías, ¿sí? Pero a mí lo que más me interesa es el tratamiento, o sea, ¿qué se le debe de dar a ese paciente? ¿Sí? Porque aquí dice que se inicia bisoprolol y bueno, pero en sí, ¿cuál es el tratamiento para ese paciente para que pues tenga una mejoría? Bueno, aquí es importante identificar que los síntomas se iniciaron 6 meses después. O sea, el paciente había tenido su enfermedad por COVID
fue dado de alta, incluso durante la enfermedad había presentado ya dolor torácico el día 11 de la enfermedad, el cual fue persistente hasta el día 18, el día en que iniciaron la tomografía, y en el alta el día 22 fue ya revertido el dolor torácico, pero de 6 meses después es que inicia otra vez con el dolor torácico, que empieza toda esta serie de estudios y entonces posteriormente se encuentra que el paciente, pues ya con todos los estudios que estuvimos observando ahí, presenta un proceso inflamatorio en región miocárdica. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, con el bisoprolol fue para una taquicardia sinusal paroxística y para la taquicardia sinusal inapropiada, que es importante precisar que la taquicardia sinusal inapropiada se presenta mucho en pacientes por COVID. ¿A qué nos referimos con esta taquicardia sinusal inapropiada? Es una taquicardia que se presenta sin una razón de ser, así súbitamente, y pues también es uno de los síntomas que refieren los pacientes muy frecuentemente. O sea, que quiere decir que esos pacientes como tal, pues, son persistentes, o sea, posteriormente pueden presentarlo. Sí, pueden presentar, por eso hablaríamos de si es una secuela o es un síndrome COVID, no lo sabemos. Lo que sabemos es que hay un proceso inflamatorio en región miocárdica. Y lo que sabemos también aquí es que, bueno, el cardiólogo para tratar la taquicardia le dio el bisoprolol, pero no significa que sea un tratamiento pues que sea adecuado, que esté apegado más que a las guías únicamente de tratamiento de la taquicardia sinusal. Ok, sí, ya lo entendí, o sea, no está dando un tratamiento para el COVID, sino por lo que él está viendo como cardiólogo del problema que tiene del corazón, de lo que está presentando. Sí, exactamente. Ok, pues. Muchas gracias, Humberto. Aquí tenemos otra pregunta, doctor, que dice, doctor, buenas tardes. Me gustaría saber si hay evidencia científica que muestre que el tratamiento nutricional ha mejorado la recuperación del paciente con COVID-19. Tratamiento, bueno, así como tal aprobado, no logré identificar algún estudio. Sí hay protocolos que llevan seguimiento, como lo habíamos comentado en las diapositivas, hasta el momento no tenemos evidencia científica, sin embargo, sí observamos que en otras enfermedades, en neumonías virales, el hecho de tener riesgo nutricional se considera como un factor de riesgo, pero pues sí sería también importante iniciar este tipo de tratamientos, o sea, no solo quedarnos en la esfera de lo meramente farmacológico, sino también irnos a la intervención nutricional como pues un tratamiento para ver si es efectivo, ¿no? O sea, desde luego también tendría que hacerse y llevarse a cabo. Entonces, creo que también es importante su punto de vista, lo podemos tomar como una sugerencia. Sí, por ejemplo, aquí hay una importante con respecto al tema en general, de Edgar, que nos pregunta, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos para establecer síndrome post-COVID? Bueno, podemos regresar a las... Bueno, ya las diapositivas, bueno, pero el síndrome post-COVID, aquí como tal no hay criterios, o sea, lo que intentaba darles a entender es que como tal no existe un criterio para hablar sobre el síndrome. Y eso era también algo que queríamos llevar al debate, ¿no? Porque la intención era hablar sobre secuelas, pero resulta que en clínica estamos hablando sobre todo, estamos englobando en el síndrome post-COVID un montón de cosas. Estamos hablando desde complicaciones que serían precisamente todos estos términos: afecciones asociadas, afecciones coexistentes, afecciones concomitantes, enfermedades asociadas, enfermedades coexistentes, enfermedades concomitantes.
y las secuelas, pero también hablaríamos sobre enfermedades crónicas, o sea, se está presentando una enfermedad crónica por COVID y también presentamos aquí efectos a largo plazo relacionados a la misma enfermedad que continúa o que ya se resolvió y que dejó un estado inflamatorio persistente, o estamos hablando de pacientes que ya revirtió el estado inflamatorio persistente, ya revirtió la enfermedad, pero están presentando ya daño a diversos órganos porque pues, se resolvió la enfermedad. Entonces, ese era el objetivo de debate. Tal vez el término adecuado, correcto, sería dividirlos, o sea, hablar sobre, en este caso, el síndrome post-COVID, como lo habíamos comentado en la patología previa, en la diapositiva previa, era precisamente signos y síntomas de 4 semanas posteriores, y así concretamente. O sea, se resuelve la enfermedad, el paciente presenta síntomas 4 semanas posteriores, pero también pues se fue incrementando el criterio de 4 a 12 semanas y más de 12 semanas sin otra explicación, como por ejemplo el paciente del caso clínico. El caso clínico es un paciente que presentó síntomas 6 meses después y ya se le estudió, ya se le hicieron anticuerpos, se le descartó alguna enfermedad autoinmune, se le hicieron estudios pues para tratar de identificar alguna otra enfermedad asociada y no se encontró nada. Obviamente, pues aquí lo que estamos viendo es un síndrome COVID, pero pues como tal los criterios, lo único que estamos observando es signos y síntomas que son persistentes a lo largo del tiempo después de la enfermedad. No podríamos hablar como criterios porque apenas también está en construcción este concepto. Como pueden ver, no estamos todavía de acuerdo, o sea, incluso en la temporalidad, porque pues esto sigue. Entonces, no sé si pude darle respuesta a la pregunta. Sí, doctor. Aquí tenemos ya una... Como comentario y pregunta, es de Santiago, dice, el último caso es un ejemplo claro por el diagnóstico de ansiedad generalizada, que no se debe dar por hecho en urgencias, por ejemplo, que el malestar se explique mejor por el trastorno de ansiedad y no descartar otras causas. Tal y como lo señaló el doctor, se debe estudiar responsablemente a estos pacientes. Como comentario. Bueno, creo que algo muy importante, como lo menciona el doctor, es tener un alto índice de sospecha una vez que nosotros ya identificamos que existen diferentes enfermedades, como se puede manifestar el síndrome post-COVID, y en el entendido de que existen todas este abanico de posibilidades, si nosotros las conocemos, tenemos que sospecharlas. En este caso, aunque el paciente tenía ansiedad, como bien lo dice el doctor, y puede ser confundido porque pues sabemos que existe el síndrome de Tietze, por ejemplo, que es dolor torácico, dolor intercostal secundario a la ansiedad en algunas ocasiones. Sí tenemos que descartar esta patología, en este caso la pericarditis. Si nosotros tenemos una sospecha o sabemos que el paciente tuvo COVID, pues lo primero que hay que hacer es pues saber cuáles son los criterios diagnósticos de pericarditis. En este caso, los criterios diagnósticos de pericarditis son elevación de marcadores de inflamación como BCG, PCR, que haya derrame pericárdico, que haya dolor característico torácico y no recuerdo cuál era, alteraciones electrocardiográficas. Entonces, habría que hacerle un electrocardiograma, ver si tiene alteraciones electrocardiográficas. Para el diagnóstico de pericarditis con 2 criterios es suficiente. De tal manera que si por alguna razón, por ejemplo, el electro no es característico y no hay marcadores de inflamación, pero el dolor sí es característico, sí tendríamos que hacer, por ejemplo, un ecocardiograma para verificar que por lo menos se cumplan 2 criterios. Si se cumplen estos 2 criterios, darle tratamiento. De hecho, el tratamiento está bien, porque el tratamiento indicado para la pericarditis es un analgésico, un antiinflamatorio, no esteroideo, puede ser ibuprofeno, puede ser indometacina y más colchicina. En este caso, como no respondió favorablemente al primer tratamiento, se le agrega el esteroide. Y ya después, por la persistencia de la disnea, es que se realiza el rastreo con galio 67. Todavía está en estudio este caso porque probablemente sí tuvo lesión miocárdica, pero
el galio 67 no es el mejor estudio para hacer el diagnóstico. De hecho, el diagnóstico de miocarditis o de afectación miocárdica se da con elevación de enzimas cardíacas y o idealmente con una cineresonancia o cardioresonancia. Entonces, la importancia de este caso es, como ya les había comentado eso, tener el alto índice de sospecha, verificar que realmente no tenga un diagnóstico alterno a la ansiedad o ver, descartar que no tenga pericarditis, miocarditis, etcétera. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Carmen Velázquez. En pacientes que presentaron síntomas leves, ¿qué tipos de estudios recomendarían para ver si se encuentra alguna anomalía? Ya que actualmente solo se refiere la fatiga esporádicamente como un síntoma frecuente. Bueno, en este caso, si fueron pacientes que presentaron síntomas leves y bueno, regresamos a nuestro cuadro inicial de identificar los pacientes con factores de riesgo. En este caso, si vemos que es un paciente que no ingresó a hospitalización y no cuenta con ninguno de estos factores a considerar, lo podemos considerar como de bajo riesgo. Si es un paciente que presentó síntomas leves, pero es un paciente mayor a 60 años o es un paciente crónico, con alguna enfermedad crónica que tenga obesidad, que tenga desnutrición o que se encuentre entre los grupos de alto riesgo, lo recomendable sería seguir las guías de atención primaria, que sería, obviamente, en estos pacientes, darle seguimiento y hacer todas estas valoraciones. Ver precisamente si el paciente está presentando ansiedad, depresión, cómo está su estado de sueño, cómo está en el aspecto de la calidad de vida, hacer una valoración nutricional, valorar si existe fragilidad. Y bueno, si queremos ser un poquito ya más incisivos en el estudio, podemos realizar el seguimiento completo, que sería la analítica en sangre o la radiografía de tórax. Esas serían las recomendaciones en los pacientes que, pues en este caso, les vamos a dar un seguimiento de bajo riesgo o riesgo moderado. A los de riesgo alto, como dice aquí el algoritmo, directamente se les debe de estudiar de una manera completa y a nivel de segundo y tercer nivel. Como aquí comenta, ¿qué especialidades? Bueno, miren, aquí también viene, bueno, estas son las recomendaciones, como les digo, de la guía española: enfermera COVID, internista de referencia, neumólogo de referencia, pero sabemos que también puede ser nuestro médico de atención primaria. Y ya cuando es un paciente de alto riesgo, ¿qué tipo de tratamientos, qué tipo de especialistas lo van a seguir? Pues especialista en medicina interna, en neumología. Y bueno, ellos trabajaron con una figura que es la gestora de casos, precisamente por el intento de brindarle al paciente lo que realmente necesitaba, ¿no? Entonces, sí. Y hay otras preguntas también, creo que la última, de la que vamos recopilando. Maribel Gómez dice: buenas tardes, doctor. ¿Hasta qué cifras de dímero D se puede suspender las anticoagulantes? Muchas gracias. Bueno, tendremos que revisar todos los reportes vienen en un momento les pasamos el dato, pero sería la normalización, ya que se encuentra dentro del rango de referencia. Okay. Y por allá no sé. Ajá, hay otra pregunta. Hortensia Eva Ramírez pregunta: si el paciente padeció COVID sin ser internado, ¿puede ser vacunado con la vacuna? Si el paciente padeció COVID sin ser internado, ¿puede ser vacunado? Bueno, sí, desde luego. La intención es, muchos de los pacientes que presentan infección por COVID no presentan el desarrollo de
o bueno, presentan bajos títulos de anticuerpos. Aquí es importante, bueno, también es importante hablar sobre la inmunidad. Nosotros nos vamos por la IgG, nos vamos por la IgM, pero realmente quien nos va a proteger a nivel de mucosas es la IgA, es la inmunoglobulina más importante. Y pues se ha visto una diferencia entre la producción de IgA de acuerdo a los casos moderados y graves y a los de bajo riesgo. Entonces, desde luego que si el paciente, en algún momento presentó la enfermedad y nosotros buscaríamos prevenir una reinfección, pues sí sería importante la vacunación. Muy bien, doctor. Nos gustaría para cerrar la sesión, si usted quisiera como enfatizar o hacer un comentario final para poder cerrar respecto a la temática que se nos presentó el día de hoy. ¿Quieres comentarlo? Bueno, ante todo, pues les agradecemos su atención. Créanme, todos los que estuvimos trabajando en este equipo que formamos para presentarles las secuelas de COVID, pues estábamos bastante entusiasmados, buscamos información y tratamos de presentarles lo más importante. Desde luego que pues hay muchas cosas particulares que de momento pues podemos revisar y entregárselas. ¿Y qué concluiríamos? Bueno, yo en lo personal les puedo hacer un comentario muy a tono personal. Creo que el privilegio que tenemos de trabajar en instituciones públicas, de poder atender a los pacientes y hacer algo por ellos, se debe de guiar por la ciencia y se debe guiar por la evidencia. Nosotros hay que sentirnos afortunados y motivados de que no solo podemos trabajar en instituciones públicas, sino que también podemos hacer algo por los pacientes por fuera, y todos podemos hacer algo por ellos, no solo los que están en la considerada primera línea dentro de los hospitales, sino todos los médicos que los reciben por fuera, que el paciente ya presenta alguno de estos síntomas, es egresado de los hospitales y se siente todavía en malas condiciones y presenta ansiedad y presenta síntomas y taquicardia y todo lo que ya habíamos hablado, y entonces espera de nosotros una atención que pues podemos brindárselas nosotros como personal de salud, como médicos, enfermeras, especialistas en nutrición, en rehabilitación. Podemos hacer algo por los pacientes. Entonces la idea sería que no nos desmotivemos, que sigamos adelante, que pues yo en lo personal quisiera contagiarlos de esta motivación y que sigamos todos adelante. Creo que vamos a salir adelante como país, echémosle ganas y hagamos todo lo posible por nuestros pacientes. Hay que defender también a nuestras instituciones públicas. Yo en lo personal tengo la fortuna de trabajar en una de ellas y me agrada y hago todo lo posible por ellos. Desafortunadamente hemos visto que a veces se nos van las cosas de las manos, hemos visto partir a muchas personas valiosas, a pacientes valiosos, hemos visto ver cómo pacientes queridos, amigos queridos han enfermado y han quedado con secuelas o incluso han perdido la vida, pero vamos, estamos aquí por algo y hay que pues hacer todo lo posible por seguir adelante y porque pues como les comento, defendamos nuestras instituciones y también hagamos algo porque nuestra atención a nivel particular pues sea de calidad. Yo también los incitaría a que ustedes como médicos que se dedican a la atención particular formen redes, se comuniquen y se apoyen, porque pues si de por sí el sistema de salud público ya se encuentra muy colapsado en muchas partes, pues también el sistema particular, y a nosotros como médicos también nos va a costar trabajo lograr que nuestros pacientes accedan a oxígeno, a medicamentos, pero si hacemos redes, podemos hacer pues, pequeñas organizaciones y apoyarnos entre nosotros para sacar adelante a nuestros pacientes. Desde luego, pues no perder el punto de vista humano, seguir viendo a nuestro paciente como una persona, seguirlo entendiendo
ponernos en sus zapatos y pues no perder eso, ¿no? No perder eso, ese sentido de responsabilidad de que ahí hay una vida y de que tenemos que también está sufriendo, que también está, pues, muchos de ellos padeciendo la pérdida de sus seres queridos, está sufriendo esta pobreza económica que estamos viviendo a muchos niveles y pues vamos, o sea, no perder ese espíritu, ¿no? No sé si quisieras agregar, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias, doctor. Sin embargo, no queremos pasar por alto varios comentarios en cuanto al agradecimiento que le dan por su ponencia. Consideran que fue una excelente ponencia y que como trabajadores de la salud siempre se aprende algo nuevo. Enhorabuena, ponentes así, muchas gracias, excelente presentación y cierre, magistralmente humanista. Y bueno, queremos también pues añadir, efectivamente, reconocemos mucho el compromiso social que tiene el doctor Pedro y también nos da mucho gusto que pues esta presentación, como él lo dijo al inicio, haya sido en colaboración con compañeros del hospital, con alumnos que de alguna manera están en los hospitales COVID y que sin duda pues pudo verse reflejada en la exposición tan completa y tan detallada con tantos artículos. Muchas gracias por estar con nosotros, por su disposición y les agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos mañana, como ustedes saben, los jueves son temas de salud mental. Mañana tenemos el tema adultos con trastornos de déficit de atención en contexto de la pandemia por COVID-19 con el doctor Julio Moreno López. Sí, muchas gracias. Y también para todos aquellos que estuvieron preguntando por la presentación, solo recordarles que estas sesiones quedan grabadas y se suben a la plataforma www.coviduti.salud.gov.mx. Ahí podrán tener acceso a ellas una vez que estén editadas y podrán consultar los contenidos de todas estas sesiones. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta mañana, buenas tardes.